Proverbios 28:9, aleluya. Lo tenemos, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice: amén. Solo ese. Tome su asiento. Está un poco fuerte ese proverbio, ¿no? ¿Alguna vez lo leyó? A veces leemos la Biblia, yo he leído proverbios, siempre estamos leyendo el proverbio, se lo he dicho a la iglesia desde un principio, y le recomiendo, usted lo puede leer en 31 días, puede leer los 31 proverbios, 31 capítulos de proverbio. Y he leído lo que es esa parte y me llamó la atención lo que es ese versículo, Proverbio 28:9, que dice que el que aparta el oído para no oír la ley, que es la palabra de Dios, su oración, dice, también es abominable. Yo no sé si usted siente que suene duro, pero suena duro ese proverbio. Ahora eso lo voy a leer en otra versión para que podamos entenderlo un poco diferente ahí, lo que es ese Proverbios 28:9. Vamos a leerlo en una traducción. Y dice esa traducción: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. O sea que por donde nosotros lo queramos agarrar el hebreo, está claro, amén. La mayoría de nosotros somos creyentes y el tema es: la obediencia abre el oído de Dios. La mayoría de nosotros somos los creyentes, hemos aceptado a Cristo, pero Dios no oye todas las oraciones. Pero la oración que a Dios le agrada oír o escuchar es la oración que va basada en la obediencia de una persona. Yo se lo he dicho montones de veces y se lo vuelvo a decir, porque creo que no hay más prédica dentro del evangelio que le pueda entrar a usted y que pueda bendecirlo más que la predicación de la obediencia. Nosotros, la Biblia nos dice, que nosotros en otro tiempo éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedecíamos la palabra de Dios, desobedecíamos sus mandamientos, desobedecíamos la ley, desobedecíamos todo aquello que el Señor mandaba. Y hasta el día de hoy, entrando al evangelio y conociendo la palabra, a veces nosotros somos más obedientes a las cosas erróneas que las cosas que Dios nos manda. Y es por eso que no podemos ver las bendiciones de Dios en la vida de nosotros. Ya se lo he predicado montones de veces y creo que es el más cercano, que usted ya se lo sabe. Usted se sabe lo que dice ya Deuteronomio capítulo 28 de memoria, porque de tanto que le hemos hablado, ya lo sabemos que acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, para obedecer pues sus preceptos. Jehová te bendecirá. Y comienza Dios a hablar de bendición cuando nosotros empezamos a poner por obra, o sea, cuando nosotros empezamos a obedecer lo que Dios nos manda. Jamás en la historia de la palabra Dios va a bendecir a un rebelde. La desobediencia se escucha más suave, pero la desobediencia, ¿cómo se le llama? Otro sinónimo que se le puede llamar a un desobediente, ¿qué es? Un rebelde. Porque cuando Dios manda a que tú hagas algo y tú dices no o no lo haces, tú te estás rebelando en contra de lo que Dios te mandó a hacer. A veces nosotros no le decimos no a Dios directamente, pero cuando nosotros no obedecemos, le estamos diciendo no a Dios.
Tú puedes decir, no, pero es que yo amo a Dios, yo esto. No, es que los que obedecen la palabra, esos tienen los oídos de Dios abiertos. Yo entiendo que Dios no nos va a dar todas las cosas como Burger King, como McDonald's. Pedimos un lado y en el otro ya está. No, Dios prepara el corazón de cada uno de nosotros. Y para poder recibir y para poder tener la unción activa en la vida de nosotros, Dios requiere la obediencia. Muchas personas han perdido, hermano, la dirección del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no te direccione, no te hable, sino porque tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Todas las victorias que obtuvo David fue porque primero le preguntó a Dios y obedeció lo que Dios le mandaba hacer. Hello. El salmo más grande, yo se lo prediqué la última vez. El salmo más grande, ¿cuál es? 119, ¿verdad? Y ese salmo lo lee usted todos los versículos. Y la dirección de ese salmo, el más grande, mire usted si no va a ser tan importante lo que es obedecer la palabra, que solo de la palabra habla. Léalo en su casa. Usted el que más se conoce es Salmo 119, 102, creo, algo así, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el único que se sabe y por eso cree que solamente eso. No, pero todo el Salmo 119 está direccionado a hablar de la delicia y de la obediencia a la palabra de Dios. A veces queremos que Dios nos responda a nuestras oraciones, pero Dios no las oye. Porque para Dios, yo le he dicho siempre a usted, Dios trabaja a base de principios. Si un principio nosotros que Dios pone para que lo sigamos, nosotros lo violamos, ese principio que es violado no nos permite avanzar hacia algo más. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir eso. Dios no puede, hermano, negarse, dice la Biblia, a sí mismo. La gente dice: Dios no me habló, Dios no me dice. Lea la palabra. Hay diferencia entre el creyente que lucha, dice, al creyente que lucha pero desea obedecer, y quien conoce la voluntad de Dios y decide ignorarla. Estamos para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Estamos para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Alguna vez usted se ha venido esa pregunta a la mente suya? ¿A cuánto le ha venido esa pregunta? Decir, ¿qué Dios quiere de mí? Nos ha venido a la mentalidad, tal vez en un momento difícil, ¿qué Dios necesita? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? Cuando usted empiece a luchar por obedecer lo poquito que usted sabe que Dios le manda, Dios le va a empezar a abrir los ojos, le va a empezar a abrir las puertas para cosas más grandes. La mayoría de nosotros estamos pensando en una palabra de bendición aquí arriba, que queremos llegar, que queremos alcanzar, pero no pensamos en lo que estamos haciendo nosotros aquí abajo en este momento. Hello. Debemos de estar más al cuidado de las cosas pequeñas, porque no son las cosas grandes que molestan a la gente, son las cosas pequeñas o las cosas que desvían a la gente. La Biblia dice que las zorras grandes, dice, o ¿cómo dice? Las zorras más pequeñas son las que destruyen grandes propósitos, grandes viñedos. Las cositas más pequeñas que dejamos pasar por querer alcanzar las cosas grandes, dejamos pasar cosas en nuestra vida que eso no nos hace alcanzar las cosas mayores. A veces pensamos que el problema está alrededor de nosotros y culpamos a todo mundo cuando nosotros mismos no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Mi bendición no depende de usted. ¿Es aquí?
su bendición, sí depende de la palabra de Dios y de lo que usted haga. Yo he visto cómo Dios ha sanado personas al borde de la muerte, pero también he oído a Dios decirles que le sigan. He oído y he hablado y yo he visto cómo Dios ha transformado lo malo en lo bueno. Y Dios quiere dar el propósito a la vida de la persona. No es que Dios falle en su palabra, es que la gente no obedece lo que Dios le manda. Dios no falla. Hay muchas personas que van a llegar a la tumba y se van a morir sin ver la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no es que no esté preparado para recibirla, es que no se ha preparado, no ha querido prepararse. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de Moisés, recibiendo una promesa y viendo a Dios, y la mayoría que estaban al borde de poder entrar a la tierra prometida y no entraron y murieron, ¿qué hubiéramos dicho en ese entonces? Moisés los mintió, Dios los mintió, porque la promesa era para los viejos. ¿Es aquí? La promesa era para todos los viejos que querían que Dios, que Dios les dio la promesa para entrar a esa tierra, pero no la lograron ver, aunque era para ellos. ¿Y por qué no la lograron ver? Porque fueron un pueblo duro de servicio, un pueblo que no se humillaba y era un pueblo desobediente. Así hay promesas que he visto yo en la vida de las personas que Dios les ha hablado y por causa de su rebelión, de su desobediencia, no han visto que Dios haya cumplido. Pero es que esto, pero es que allá, pero es que allá. Mire, yo estoy en una línea donde Dios nos ha puesto, donde nosotros tenemos que ser. Usted ha visto esos caballos cuando van en carrera, ¿qué les ponen acá? ¿Cómo se llama eso? Les ponen algo acá, no sé qué es. ¿Para qué? Para que el caballo tenga una dirección y no se desenfoque. Hello. Y no se desenfoque. Usted y yo tenemos un propósito. Y cuando nosotros ponemos la mirada en las demás cosas, nos desenfocamos. Y entonces, aunque Dios te haya dado una palabra, aunque Dios te haya dicho que te va a llevar a las naciones, aunque Dios te haya dicho que te va a prosperar, aunque Dios te haya dicho lo que te haya dicho, si tú te desenfocas, no vas a obtener lo que Dios dijo que vas a tener. ¿Mintió Dios? Dios no miente. Dios está ahí para cumplir su voluntad. Dios está ahí para hacer lo que Él dijo que quiere hacer. Pero ¿qué sucede con la vida de la gente? Y eso es lo que quiero sacar yo de la mentalidad de las personas. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 15, escuchen lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted ama a Cristo, necesita guardar la palabra. ¿Cómo demuestra que amo a Cristo yo? Yo no demuestro a Cristo porque oro 8 horas, 10 horas. Yo no voy a demostrar que amo a Cristo porque ayuno todos los días. Yo no voy a demostrar que a Cristo por esto, yo lo amo, ayuno. Sí, hay gente que ayuna y es rebelde. Hay gente que ora y es rebelde. Hello. Cuando una persona ayuna en rebelión, lo que hace es que aguanta hambre. Cuando una persona ora en rebelión, lo que hace es tirar palabras al aire. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hello. Primera de Juan 3:22.
Este es hermosísimo también, Primera de Juan 3:22. Si no lo ha leído, le invito a que lo subraye. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué dice? Espérate. Cualquier cosa que pidiéramos a Él, la recibiremos de Él. Espérate. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Que son agradables ante Él. Ay, Dios mío. Usted está llorando por recibir algo que no se lo ha ganado. Usted está llorando por algo que no tiene, que no se lo ha ganado. Cuando nosotros caminamos en la palabra y cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, desde que tú te hincas vas a sentir la presencia de Dios. Hay gente que vive peleando con la palabra del pastor, el pastor duro, el pastor esto, el pastor aquí, el pastor allá, y así se llevan años dentro de la iglesia, inconformes con el pastor, inconformes con las palabras. ¿Por qué mejor lo digo o no lo digo? No esté inconforme. Agrade a Dios con lo que usted hace. Haga la palabra de Dios. Y cuando usted se hinque, usted va a ver el resultado en la vida suya. La Biblia dice: si guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Dios. No sé, dígame usted algo que le agrade a Dios. Levánteme la mano, dígamelo usted a alguien o grítelo, dígame qué le agrada a Dios. La obediencia, otro. Fidelidad, integridad, lealtad. ¿Qué más le agrada a Dios? Justicia, amar la justicia. La humildad. La palabra humildad, que siempre me toca recalcarla, porque mucha gente dice: no es humilde porque le ven la cara. Y ven a veces la vestimenta de la gente: qué humilde ese pastor, qué humilde porque no usa ropa de marca, qué humilde. Qué humilde ese pastor porque todo el tiempo, hermanito. Y esa es la mentalidad de la gente que habla, que tiene humildad a la persona. Y cuando tú vienes y le pisas el callo, empieza que te quiere matar. Ese humildito con la cabeza hacia abajo, cuando tú le haces algo, quiere sacar, hermano, te queda viendo con los ojos que te quiere asesinar. Si tuviera pistola en los ojos te mata. Y para ellos esa es la humildad, la falsa humildad que vive la religión. Pero ¿cuál es la verdadera humildad? Reconocimiento es humildad. Reconocer, eso es humildad. Cuando esté erróneo, reconocer, eso es humildad. Entonces, si estas cosas son las que agradan a Dios y nosotros hacemos lo contrario, te vas a pelar las rodillas orando. Si la fidelidad le agrada a Dios y tú no la haces, te vas a pelar las rodillas orando. Si tú no eres íntegro, ¿qué es la integridad? Es ser el mismo en público y en privado. ¿Qué es integridad? Es ser transparente. Eso es integridad. Integridad es una persona íntegra, es una persona que no tiene tacha alguna. Hello. Si tenemos esto, si eso agrada a Dios, si eso le agrada a mi Padre,
las cosas que son agradables a Él. ¿Cómo Él no se va, hermano, deleitar en tu oración? Oye lo que dice Proverbio 15:8, que fue otro que estaba leyendo hoy, porque hoy estamos a 15, hoy lo leí. El sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Es aquí? O sea, la oración de un recto goza el corazón de él. Dios se alegra al oír la oración de una persona recta. Hello. Una persona que no tiene doblez. Una persona que es transparente. Lo mismo una persona íntegra. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Ahora, esto lo está hablando, digamos, dentro de la iglesia. ¿Quién es una persona impía? Las personas impías no son solamente las que están afuera y conocieron. Dentro de la iglesia hay personas impías. En esta no. Estos vinieron hoy. De ahí luego viene el hermano Juancito. No, nadie se llama Juancito aquí. Pero ¿quién es una persona impía? Es una persona que conoce la verdad y no la hace. O sea, es una persona que sabe lo correcto y no lo hace. Entonces usted va a ver que hay gente que pueden sacrificar dentro de la iglesia, pero siguen siendo impíos. Dentro de la iglesia se puede orar, pero hay gente impía orando. ¿Qué es un sacrificio? Puede ser un sacrificio de labio, puede ser un sacrificio de ofrenda, puede ser un sacrificio de alabanza, puede ser un sacrificio, eso es lo que menciona la Biblia como sacrificio, ofrenda. Hello. Dios no recibe esas oraciones, ese sacrificio, esa abominación delante de Jehová. Dios nunca busca la religión vacía. Por eso la persona que es impía puede cantar, puede ofrendar, puede servir, puede levantar las manos, pero si su vida está lejos de Él, esas acciones no impresionan a Dios. ¿Es aquí? La oración de los rectos, escuche, es su gozo. O sea, la alegría de Dios es oír a los rectos. ¿Es aquí? O sea, yo no sé si usted se imagina en su mente, pero cuando yo digo el gozo de mi Dios, yo hablo del gozo, mi gozo es la fortaleza, hablo del gozo que yo tengo, el gozo de aquí, el gozo de allá, pero alegrar a Dios. O sea, hacer que Dios se alegre. Por eso es que vemos que Dios tiene también sentimientos hasta cierto punto, porque en nuestra alma hay sentimientos también. Así como Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús se alegró. ¿Dónde Jesús se enojó? En el templo. Jesús lloró. ¿Dónde Jesús lloró? Cuando murió Lázaro por la incredulidad de la gente. ¿Y dónde Jesús se regocija? Jesús sentía también sentimiento de tristeza, sentimiento de compasión. Dice que tuvo compasión de ellos. O sea, si todas estas áreas, por ejemplo, nosotros decimos, no, Dios no se enoja. Dios, escuche esto. La ira de Dios no ha caído sobre la tierra, aunque ustedes vean que hayan cosas desastrosas por ciertos lados. Eso no es nada comparado a una ira de Dios. ¿Sabe dónde está la ira de Dios? En las copas del juicio de Apocalipsis. Vaya a leerlo y usted va a leer que las copas de la ira le llama. ¿Por qué? Porque cada ira que debería caer en este momento sobre la tierra está cayendo sobre esa copa. Hello. Y un día va a ser vaciado sobre la tierra, y es ahí entonces donde vamos a ver las cosas como son.
o las va a ver el que se quede. Hello. Entonces, si hay sentimiento en Dios en los cuales yo puedo hacer que Dios se enoje conmigo como Jesús se enojó con los del templo, entonces hay sentimientos también que cuando yo oro a Dios le agrada, Dios se goza, Dios se alegra de eso cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, si somos rectos. Hello. Si su vida está lejos, impíamente, es abominación delante de Él. Primera de Samuel 15:22 habla de algo muy verdadero acerca del sacrificio y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Es una pregunta y luego dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, oiga eso, es más que la grosura de los carneros. El sacrificio, dice, es mejor la obediencia que el sacrificio. Cuando usted sacrifica sin obediencia, Dios no acepta eso. Ahora, cuando usted bajo obediencia sacrifica, a Dios le agrada eso. Y cuando usted presta atención, a Dios le agrada eso. Por eso es que el diablo, yo le he dicho millones, no sé cuántas veces ya predicando, pero el diablo hace que sus oídos se cierren a la palabra. El diablo ahorita lo manda a fritar frijoles, el diablo ahorita lo manda a pensar en mañana, el diablo ahorita lo manda, a todo eso lo manda el diablo. Y no solamente eso, la carne también, el deseo carnal dentro del corazón del hombre y la mujer. Pensando en otras cosas, pensando en esto, y después nos levantamos y gloria a Dios, aleluya, amén, terminó y nos vamos para la casa de la misma manera. A veces hasta entre el sueño, la carne cargada, la carne ahí, y dice que es mejor prestar atención, es mejor que el sacrificio. Y usted dice que es sacrificio y prestar atención. Mejor que saltar y brincar es prestar atención. Hello. Mejor que cualquier cosa de sacrificio es mejor prestar atención y obedecer. ¿Es aquí? Y termino con esto. Escuche lo que vamos a leer nuevamente. El Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído al oír la ley, su oración también es abominable. Cuando nosotros estamos conectados, quiero terminar con este punto muy importante. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros recibimos fuerza delante de toda prueba que venga a nuestra vida. La mayoría de personas que sale corriendo en medio de una dificultad es porque la vida de él no está totalmente entregada hacia Dios, o hubo un descuido de su vida espiritual. ¿Es aquí? Porque Dios no nos llama del mundo para estar un cierto tiempo en la iglesia de Cristo. Dios nos llama del mundo para que nosotros podamos ser firmes en la iglesia o en el camino de Él, pues, hablando del camino de Él. Cuando nosotros dejamos, oiga esto, cuando nosotros dejamos y apartamos los ojos de Dios, todas las cosas van a ser grandes a los ojos de nosotros. Me gustó esta última parte del proverbio de hoy que dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos vamos a pasar dificultades. Y Dios no dice: quita los ojos de la dificultad. No, no, no. Dios dice: pon los ojos en mí, la dificultad está ahí, pero que la dificultad no tome el control de lo que tú crees. ¿Qué sucede en este último tiempo? Y yo lo he hablado y lo vuelvo a repetir.
La Biblia dice que la persona que no es persistente en la oración, su fe va a decaer. ¿Y cómo lo dice? Dice que había una viuda y un juez injusto en esa ciudad, y que la viuda todo el tiempo estaba yendo donde él y le decía: hazme justicia de mi adversario. El juez un día se cansó y dijo: esta viuda ya me tiene cansado, le voy a hacer justicia, dijo. Pero las palabras más impresionantes de esa parábola que Jesús dijo fue al final, cuando dijo: ¿y hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? ¿Hallará fe cuando Él regrese? Viendo a la viuda que era persistente, viendo a la viuda que era esa persona que estaba sufriendo un mal, pero no dejaba de ir donde ese juez a que le hiciera justicia. La persistencia en la vida de nosotros. Para nosotros romper no es de la noche a la mañana. Para nosotros ver las promesas de Dios no es de la noche a la mañana. Pero si nosotros vemos la dificultad enfrente de nosotros, hermanos, ya días hubiéramos tirado la toalla. Pero nuestros ojos están puestos en Dios. Y por eso cada vez, escuche esto, todos los días del afligido son difíciles. El que está pasando por una aflicción y pone sus ojos en la aflicción todo el tiempo va a ser difícil. Usted no ha escuchado gente que está pasando un problema: ay, qué difícil está, ay, qué complicado está, ay, que no se puede, ay, que mire cómo está la migra, ay, que mire cómo está esto, ay, que mire cómo está aquello, ay, que me voy para mi país, ay, que va a venir esto, ay, que viene un virus, ay, que me agarró esto, que me agarró lo... Hermano, todo. Esa gente anda afligida dentro del corazón todo el tiempo. Pero aunque venga virus, aunque venga, hermanos, venga quien venga, si la persona pone los ojos en Cristo y está conectado en Cristo, dice: más el corazón contento tiene un banquete continuo diariamente. Me pasó algo, gloria a Dios. Yo sé que está difícil, yo sé que está complicado, yo sé que esto, yo sé que lo otro, pero Dios está conmigo. Hay gente que se le olvidó con quién está. Suceden cosas: me corrieron de un trabajo, Dios me tiene otro mejor. Pero ¿qué hace el afligido? Ay, ¿ahora quién me va a dar de comer? ¿Y ahora cómo voy a ir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, ay, Dios mío. Esa gente solo encarga, piensa. Hello. Ya pagaron la renta y luego dice: faltan 28 días para pagarle. Y dicen: ay, ¿cómo voy a hacer para pagar la renta? Y la acaban de pagar. ¿Será que Dios le está hablando a alguien? Pero el de corazón contento, vienen a la iglesia y parece que les pasó una planadora allá afuera. Se levantaron bautizados en Limón. Estás orando aquí arriba y ellos están orando por 500 pesos. Tú estás reprendiendo demonios, estás reprendiendo maldiciones, estás reprendiendo esto, y la gente está en su mentalidad afligido. Hello. Afligido. Qué difícil. Mejor me hubiera quedado, mejor no hubiera hecho, mejor aquí, mejor allá. ¿Comiste? Hello. ¿Te levantaste? ¿Tienes alguna crisis, alguna enfermedad? ¿Está Dios contigo? ¿O quién es tu Dios? Diosito, así. Así es el Dios de uno, Diosito. Hello. Criticamos al pueblo de Israel, vieron milagros, vieron a Dios, vieron columna de fuego, vieron todo eso. Hermano, yo no sé, yo me revolcara en el piso al ver. Yo por eso, hermano, cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, y cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en alguno de ustedes, ¿usted cree que yo no creo que Dios es grande? Pueden aventar, pueden tirar, pueden hacer, pueden no hacer, pueden lo que sea. Y yo sé lo que Dios es real.
Si ya Dios hizo un milagro en tu vida y sabes que Dios existe, será entonces que será difícil para Dios hacer más. Una vez Martín Lutero estaba triste, dice, sentado. Usted sabe que hay gente que le agarra la tristeza y se va y se embojota todo ahí. Y estaba Martín Lutero allá afuera en la puerta, solito ahí. Y llegó la esposa y se vistió de negro. Y llegó la esposa de Martín Lutero y le dijo: estamos de luto, le dijo. Después de haber Martín Lutero hecho la reforma, habiendo salido del catolicismo, la reforma, y haber desenmascarado el catolicismo con las 90 tesis que él hizo, las 150, 90 tesis. Triste, a la orilla de la puerta, y llega la esposa vestida de negro y le dice: hay luto. Y la voltea a ver Martín Lutero y le dice: ¿quién se murió? Se murió tu Dios, le dijo. Y se levantó Martín Lutero enojado y le dijo: mi Dios no se ha muerto, le dijo. Pero pareciera con esa actitud que estás teniendo. Y esto es real, no es que lo estoy inventando, esto es real. El hombre que había sido librado, el hombre que había hecho, hermano, la revolución en ese tiempo con el catolicismo, que era uno de los más fuertes de la religión en ese tiempo, de la mentira y el engaño. Varios murieron y Dios lo había librado de todo. Dios lo había bendecido, Dios había hecho todo. Y un día estar triste por cualquier cosa, hermano. Le voy a dar este consejo más todavía, Dios mío. ¿Usted sabe cuánta gente se muere por estar preocupado? Yo he visto gente, hermano, a la gente la preocupación es tan fuerte, el estrés de la preocupación, que la gente piensa en algo que va a suceder, que es mentira, nunca sucede. Afanado completamente. Y la gente le pega derrames, se muere. Porque por la tremenda preocupación, porque si algo tiene la mente piensa a veces más en lo malo que en lo bueno, le voy a decir. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa aquí, y si pasa... Antes de comenzar el ministerio, yo bien recuerdo, tenía una demanda por 250 mil dólares. Millones, iba a decir, me hubieran muerto. Y que en ese tiempo era como millones para mí, 250 mil. Y demandado, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? No era pastor todavía. Y Dios me habló y me dijo: métete 3 días en ayuno, me dijo. Yo te voy a librar. Me costó hacerlo, pero lo que voy es esto. Y si viene aquí, y si me agarra en la calle, y si me manda a matar, y empezó aquello. Que cuando mi esposa me decía: ¿vas a comer? Sí, voy a comer, que no sé qué. Explotaba. Estaba arruinando el matrimonio y recién casado, para más de paso. Tenía meses. Y con esas cosas encima, diciendo yo, y luego embarazada mi esposa, y decía: Dios mío, mi hija, y si me matan, y si esto. Mire, ni me mataron, ni me hicieron pagar nada. Quitaron la demanda, hermano, limpio totalmente. Y en esos días Dios me mandó a pastorear. Todo lo que la mente piensa es a veces en pura desgracia. Por eso es que la palabra de Dios tiene que formar parte en la vida de nosotros siempre, y que nuestros ojos tienen que estar viendo la palabra de Él. Cuando a mí me dieron una palabra, y usted lo sabe al principio, hace poco, para crecer, y en vez de crecer, ¿qué vimos? Si uno se pone, hermano, en el corazón, esto, yo creo que aquí me hubieran velado. De verdad. Se vira fulano, se vira esto, se vira aquí, se vira allá, y ay, ¿qué va a suceder? Y se muere uno. Porque todos los días del afligido van a ser mal. Pero en la persona que tiene un corazón alegre, solo banquete va a haber. Hello. Banquete completo. Por eso tiene que ordenar su mente y su pensamiento en la palabra de Dios. Porque a días no tomamos café con pan por acá.
A su nombre. Y viene una vigilia. Mejor hagamos vigilia para vigilar en oración y no vigilia para velar a alguien. Tanta preocupación en la mentalidad. Mírate, estás sano. Ahora, si se desconecta la vida de oración, toda persona cae en desgracia, hermano. Desconectado de la vida de oración, toda persona termina mal, afligido. Todos los días serán malos. Mire, la aflicción trae que usted empiece a pensar que todo carro que va detrás de usted es para agarrarlo a usted. Hello. Si me cuenta de una persona que le ha pasado que de repente miró que se le puso un carro atrás que tenía luces y era de esos que se ponen para cuidar, ¿cómo se llama? Las carreteras. Ya iba asustado. ¿Y qué es lo primero que le viene a la mente? Y si esto hiciera un banquete, es mejor un banquete pensar, si es la voluntad de Dios estoy, si es la voluntad de Dios me voy, si es la voluntad de Dios, es un banquete. Eso es un banquete. No, que yo pienso en esto, hermano, ¿quién puede luchar en contra de la voluntad de Dios? Ahí dicen, cuando te toca, te toca. Cuando te toca, si te quitas, te vas de igual manera. Pero cuando no te toca, o cómo es, cuando no te tocan que te pongas y cuando no te tocan que ya hice el trabalengua ahí. Ya usted lo sabe. Ya usted lo sabe. Trabalengua completo ahí. Pero así es. Así que ¿de qué se va a preocupar? Ay, el pastor no sabe los problemas que tengo. Ay, Dios mío. Te voy a dar 2 minutos en la suela de mis zapatos. Hello. Hay unos que están preocupados porque les quebró el teléfono, imagínense. Porque les quebró la pantalla del teléfono. Eso, ¿qué preocupación? Hello. Póngase de pie. Mire, si usted está preocupado, va a levantarse en este momento y va a orarle a Dios. Y va a decir al Señor que usted quiere amar la palabra de Él. El que obedece a la palabra, esa oración abre los oídos de Dios. Toda persona que es obediente a la palabra de Dios